Iniciando el capítulo 28. 28, 29 y 30, hermanos, de nuestra confesión de fe, son los capítulos que cierran la tercera unidad, hermanos, de cómo está estructurada nuestra confesión, hermanos, ¿sí? Donde nos habla acerca de los principios y las obligaciones que como creyentes tenemos. Estos tres capítulos que vamos a continuar estudiando, hermanos, 28, 29 y 30, nos hablan acerca de las ordenanzas. Hay su razón, hermanos, y hoy vamos a verla, hermanos, por la cual estos capítulos están separados de esta manera, y después se especifica cada uno de estos capítulos. El día de hoy, hermanos, vamos a tratar de ser posible, hermanos, lo más que podamos, acerca del capítulo 28, párrafo 1. ¿Sí? Párrafo 1. El tema de la clase de hoy, hermanos, son las ordenanzas de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver por qué hablamos de las ordenanzas, por qué especificamos que son ordenanzas de Cristo y, hermanos, por qué decimos que es en el Nuevo Testamento. Para empezar, hermanos, nosotros, como bautistas particulares, como bautistas reformados, ya lo hemos estudiado, que de alguna manera, hermanos, el antecedente teológico que tenemos en cuanto a esta confesión, la encontramos con algunos hermanos del siglo XVI, hermanos, quienes adoptaron las enseñanzas históricas de la iglesia, hermanos, pero, hermanos, que en su mayoría, ¿sí?, practicaban el bautismo de infantes. En su mayoría practicaban el bautismo de infantes, hermanos, y no, hermanos, no bajo el mismo entendimiento doctrinal que Roma lo hace, no bajo ese entendimiento doctrinal, hermanos. Bajo un entendimiento, hermanos, el cual creemos errado nosotros, ¿sí? Creemos errado, hermanos, pero el error, hermanos, en algún sentido nace de una incoherencia dentro de un sistema de interpretación que es correcto. A diferencia, hermanos, de Roma, hermanos, que bautiza infantes y otras sectas que podrían bautizar infantes, que los sacan, hermanos, la defensa de esta postura de un sistema de interpretación errado. ¿Sí? Pero, sin embargo, hermanos, aún bajo los mejores sistemas de interpretación bíblica, el hombre, hermanos, sigue siendo hombre y puede seguir cometiendo errores. Nosotros creemos y estamos convencidos, hermanos, que en este tema del bautismo, nosotros estamos en lo correcto. Pero en la misma convicción están nuestros hermanos que se adhieren también a confesiones de fe históricas, como lo hemos estudiado anteriormente. Tal es el caso específicamente de la Confesión de Fe de Westminster y de la Declaración de Saboya. ¿Sí? Tales son esos casos, hermanos, de estas dos confesiones. Ahora, en este capítulo específicamente, hermanos, el del bautismo y de la cena del Señor, nuestra confesión, a diferencia de las otras confesiones de fe históricas, tal es el caso de Westminster y de Savoy, difieren en muchos aspectos. En algunos aspectos, hermanos, son diferentes. ¿Sí? Pero ese no va a ser el tema hoy, propiamente hoy, del que vamos a tocar para el efecto de este estudio. No será ese tema, hermanos. ¿Sí? Yo quisiera, hermanos, que antes de entrar en una posición de defender una postura bíblica, que creemos que es bíblica, hermanos, como el bautismo de creyentes, antes de ver la que creemos que es equivocada y tratar de defender la correcta, tenemos que aprender bien por qué la correcta es correcta. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar en estos estudios es en
tener un entendimiento doctrinal de por qué estas ordenanzas son correctas y por qué el bautismo de creyentes, cuando lleguemos al punto más claro del bautismo, es correcto y tiene que ser de creyentes, hermanos. Vamos a dejar un poco de lado, hermanos, la controversia en que si los presbiterianos o los congregacionalistas son los que están en lo correcto y los bautistas no. Si el paido bautista, hermanos, está en lo correcto y el credo bautista no, o si el credo bautista está en lo correcto y el paido no, hermanos. Primero, hermanos, de manera muy general, nomás para introducirnos, credo bautista es aquel que afirma que el bautismo tiene que ser hecho a creyentes, a personas, sean niños, hermanos, en edad temprana, adolescentes o adultos, pero que manifiestan un entendimiento correcto del Evangelio, hermanos, que profesan arrepentimiento de su pecado, que se reconocen pecadores, ¿sí? Y ponen su confianza en Cristo, hermanos. Ojo, hermanos, no estamos diciendo que no bautizamos niños, hermanos. Porque a lo mejor a un niño tú puedes considerar niño todavía un muchachito de 12 años, pero que muchas veces, hermanos, pueden tener entendimientos y razonamientos bíblicos si fueron bien formados y si el Señor les iluminó para esa temprana edad. Y no habría ningún problema en bautizarle, hermanos. Pero el paidobautismo, hermanos, afirman que los niños en edad temprana, ¿sí? Hablando de recién nacidos, primeros meses, primeros años, tienen que bautizarse, ¿sí? Ojo, hermanos, no porque sean salvos, no porque hayan profesado fe, sino dicen porque forman parte de la promesa del pacto dada a los padres. Y en su tiempo estos niños van a profesar los frutos del Espíritu Santo, dicen. Entonces, esto nada más, hermanos, para diferenciar las dos posturas, hasta ahí. Ahorita no vamos a buscar, hermanos, por qué el credobautismo es correcto y el paidobautismo no. Eso no lo vamos a ver, hermano. Quizás más adelante podamos ver algo de eso, pero lo primero que me gustaría que hiciéramos es, hermanos, tener bien en claro las ordenanzas, como el bautismo y la Santa Cena, porque creo yo, hermanos, que si tenemos bien en claro la doctrina y de dónde formulamos esa doctrina y cómo nace y la entendemos correctamente de estos dos sacramentos u ordenanzas, por lógica, cuando veamos el por qué las otras no son correctas, va a ser mucho más sencillo entenderlas. Entonces, es esa la idea, hermanos, entenderlas desde ese punto de vista, hermano. Por eso es que lo vamos a hacer así. Sin embargo, hermanos, aunque hay bastantes diferencias en este capítulo, las otras confesiones, hay una diferencia, hermanos, que sí me gustaría que la aclaráramos, hermanos. Y esta diferencia la encontramos, hermanos, en el título del capítulo de la confesión y el capítulo de la confesión bautista y el capítulo de la de Westminster, hermano. Que es, hermanos, la palabra sacramento, hermanos. La palabra sacramento, hermanos, ¿sí? En la confesión de fe de Westminster y en la declaración de Savoy, en el capítulo paralelo a este, encontramos que en lugar de decir del bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor, dice de los sacramentos. Allá dice de los sacramentos. Esta palabra sacramento, hermanos, nosotros no la encontramos ni en el título del capítulo 28 de la confesión, ni tampoco en los textos, hermanos, en los párrafos que integran estos capítulos. No se va a encontrar, hermanos, aun cuando en las otras sí aparece, en estas no se va a encontrar. Pero ojo, hermanos, esto no quiere decir que los bautistas rechazaban la palabra sacramento en el entendido doctrinal correcto. Esto no quiere decir eso, hermanos. Vamos a ver un poquito de cerca de esto, hermanos. La palabra sacramento, hermanos, proviene del latín
Sacramentum. De ahí proviene, esa es la raíz latina, hermanos, de esta palabra sacramento. Y esto, hermanos, significa simple y sencillamente, hermanos, ojo, hermanos, algo sagrado, hermanos, algo religioso. Ojo, hermanos, no perdamos de vista, hermanos, que la palabra religión también la hemos usado de muy mala manera. Por dichos muy famosos, hermanos, sumamente equivocados que dicen, es que Dios no es religión, Dios es relación. Aunque se puede escuchar muy bonito, hermanos, es totalmente falso. Dios demanda una religión. Dios demanda, hermanos, que los creyentes tengamos una relación directa y correcta entre lo que Él pide y lo que nosotros hacemos, hermano. Eso es una religión, hermano. Entonces, sacramento, hermanos, hace referencia simple y sencillamente a algo sagrado, ¿sí? Algo religioso. Eso es el significado de sacramento. Nosotros podemos usar esta palabra y ojo, hermanos, aunque nuestra confesión utilice el término ordenanza, yo no tengo ningún problema, hermanos, personalmente hablando, e inclusive creo, pudiera pensar, hermanos, que es un poco más correcto utilizar la palabra sacramento. Ahora, hermanos, no vamos a entrar en un debate en cuál sería mejor, sacramento o ordenanza, no, hermanos. Si entendemos lo que es correctamente la palabra sacramento y entendemos lo que es correctamente la palabra ordenanza, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que se pueden utilizar de la misma manera, ¿sí? Pero, hermanos, hay que quitarnos esa idea, hermanos. Si nosotros tenemos en nuestra mente, y esta parte es importante, hermanos, si nosotros tenemos en nuestra mente, cuando hablamos de sacramento, ¿sí? Algo supersticioso, hermanos, algo, una acción del hombre que atribuya eficacia salvadora a lo que está haciendo, nosotros no deberíamos usar esa palabra. ¿Qué hace Roma, hermanos? ¿Qué hace Roma? Para ellos el sacramento del bautismo salva. ¿Sí? Ellos, ¿qué están haciendo, hermanos? Le están atribuyendo, en un sentido místico, una eficacia salvadora a una ordenanza, ¿sí? O un sacramento, hermano. Si lo vemos en ese sentido, hermanos, no es correcto, para nada. Pero si lo vemos en el sentido, hermanos, de una forma reverente y conveniente, hermanos, de hablar de las únicas dos ordenanzas instituidas por Cristo para la iglesia del Nuevo Testamento, sacramento, hermanos, sería una palabra útil. Si nosotros las usamos, hermanos, para ponerlas en el estatus que deben de poner, porque déjenme decirle, hermanos, que lamentablemente las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, y yo espero que el día de hoy aprendamos un poco más, las tenemos en muy poco, hermanos, en muchas iglesias. ¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Si nosotros tuviéramos el entendimiento correcto de lo que vamos a ver hoy, de lo que significa la Santa Cena, ninguno de los que profesan ser creyentes faltaría el día de hoy. Y si faltan sabiendo el entendimiento correcto, hay que, hermanos, poner mucha atención en cuanto a su condición. Hay que exhortarles, porque no sea que se estén engañando. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos, lo tremendo de esto, hermanos, lo difícil de esto. Dice el párrafo 1 del capítulo 28, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido instituidas, ojo, positiva y soberanamente, establecidas
por el Señor Jesús, el único legislador, para que continuaran siendo observadas por su iglesia hasta el fin del mundo. Eso nos dice, hermanos, el párrafo 1. El párrafo 1, hermanos, de nuestra confesión nos habla, voy a borrar esto, hermanos, del bautismo y la Santa Cena del Señor como dos ordenanzas, ¿sí? Dos ordenanzas positiva y soberanamente instituidas por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Según el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, ojo, hermanos, con esto. La palabra ordenanza, se la voy a leer, hermanos, tal cual es un mandato, una disposición, es arbitrio. Ahorita vamos a ver esta palabra un poquito más para saber a qué nos referimos. Y voluntad de alguien. Eso hace referencia a una ordenanza. Una ordenanza hace referencia a un mandato, a una disposición, a un arbitrio o una voluntad de alguien. ¿Sí? En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que entender que estas ordenanzas o sacramentos, ¿sí?, son mandatos, ¿sí?, son disposiciones, son arbitrios o es la voluntad de alguien expresada, hermano. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? Ordenanza. Sabemos lo que es, ¿verdad? Ahora, si nosotros a esa ordenanza le llamamos sacramento, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es un mandato sagrado. ¿Por qué? Porque sacramento no es algo sagrado, ¿sí? Entonces, si decimos son sacramentos, es un mandato sagrado, es una disposición sagrada, es un arbitrio sagrado, es una voluntad humana sagrada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que irle entendiendo primero. Pero, hermanos, ¿qué quiere decir estas palabras? Positiva y soberanamente. Ya sabemos, hermanos, que son mandatos. Y si los vemos como, que son ordenanzas, perdón. Y si lo vemos como sacramentos, que esas ordenanzas son sagradas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Qué es algo sagrado, hermanos? Algo que no es como cualquier cosa, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Y ahorita vamos a ir viendo un poco más de esto, hermanos. Pero donde vamos a hacer ahorita es en positivo, hermanos, y sobrenatural. Aunque nosotros, hermanos, usted recordará bien, ya hemos estudiado anteriormente a qué nos referimos cuando hablamos de una ley positiva. ¿Sí recordamos, hermanos, cuando hablamos de una ley positiva? Y no nos vamos a regresar muchas clases atrás, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque las leyes positivas, hermanos, los vimos, hermanos. Ojo, hermanos, cuando estudiamos el capítulo 1, párrafo 6. Y lo volvimos a estudiar, hermanos, cuando estudiamos el capítulo 19. Y lo volvimos a retomar cuando estudiamos el capítulo 22. Y hoy lo vamos a volver a retomar, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir aprendiendo, hermanos, a qué se refieren a esta cuestión de positivas o leyes positivas, hermanos. Vamos a retomarlo el día de hoy, hermanos, no se asuste, desde una perspectiva básica. ¿Sí? Porque, hermanos, es necesario que entendamos esto en su forma más básica, hermanos. Alguna vez hablaba con alguien, hermanos, acerca de enseñar o de la educación clásica, hermanos, cristiana. Cómo se le enseña al niño bajo los principios que los griegos denominaron el trivium, que hacían referencia a la gramática, el estudio de la gramática, y el día de ayer platicaba con otros hermanos también. La gramática, la lógica y la retórica. Pero ese famoso trivium, hermanos, para muchos,
quienes hemos tenido la oportunidad de ser formados en este ámbito educativo, hermanos, por profesión, forzosamente nos piden, hermanos, aprender modelos educativos. Y en su mayoría muchos se lo atribuyen a los griegos. ¿Sí? Pero la realidad, hermanos, es que los griegos, este modelo lo copian del modelo bíblico de educación. Que lo relacionan, hermanos, en las escrituras con el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Entonces, a lo mejor mucho más adelante, hermanos, hay oportunidad de estudiar un poco de esto, sobre todo para los papás. Esto es algo muy, muy interesante, hermano, a quienes están instruyendo pequeños. Pero comentaba con estos hermanos que cómo era más o menos la forma de entender. Y una de las hermanas me dijo, es que así tenemos que empezar a aprender nosotros también. Casi prácticamente desde entender las cosas más básicas. Pues vamos a tratar, hermanos, hoy de hacer eso, en este sentido, con estas ordenanzas, hermanos, irnos desde lo más básico. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar por positivo. ¿Sí? La palabra positivo, hermanos, una de las definiciones de la Real Academia Española, quienes tengan el librito del Dr. Waldron, hermanos, en su comentario, si mal no recuerdo, dice la definición número 6. La revisión de la Real Academia Española, hermanos, va haciendo actualizaciones conforme va pasando el tiempo. Si mal no tengo entendido, hoy esta definición ya no es la 6, es la 8. Pero bueno, hermanos, eso no nos compete tanto para el estudio, hermanos, ¿sí? Lo que nos compete más es la definición. Cuando habla de positivo, hermanos, una de las definiciones es, se dice del derecho o ley divina o humana, ojo hermano lo que dice, derecho o ley divina o humana, ley divina o humana, derecho, ley divina o humana, promulgados, lo interesante está aquí, hermanos, en contraposición principalmente a natural. ¿Sí? Entonces, hermanos, positivo humana, pero yo iba a poner humaña. Ley divina o humana, ¿sí? Ley divina o humana en contraposición ¿sí? Ojo, hermanos. Ley divina o humana en contraposición principalmente a natural. Ahora, hermanos, ojo, no quiere decir que es contrario a lo que es natural. ¿Sí? Cuando dice contraposición a natural, principalmente a natural, no quiere decir necesariamente que sea contrario, sino que quiere decir, hermanos, que no ha sido instituido naturalmente. ¿Sí? A eso se refiere, hermanos, ¿sí? Lo positivo, resumiéndolo un poquito, hermanos, lo positivo es aquello, ¿sí? Que es un derecho, una ley divina o ley humana, ¿sí? Que fueron promulgadas, pero que no han sido promulgadas en lo natural. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con lo natural, hermanos. ¿Sí? Hasta ahorita, hermanos, ¿sí? Cuando dicen contraposición no quiere decir que son contrarias a la naturaleza. Quiere decir, hermanos, que no fueron tomadas en la ley natural. No fueron tomadas en cuenta. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos ahí claros, hermanos? ¿Todos? Ley positiva, hermanos. ¿Sí? Estamos entendiendo lo que es positivo. Para poder nosotros entender en cuestión práctica, hermanos, más correctamente una ley positiva, vamos a entender primero lo contrario. ¿Sí? ¿Sí? Ya sabemos, hermanos, por definición, ¿qué es una ley positiva? ¿Estamos de acuerdo? Es algo positivo, es un derecho, una ley divina, humana, promulgadas
en contraposición principalmente a lo natural. ¿Sí? Eso es una ley positiva. Pero para entenderla bíblicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues entender la otra parte. ¿Sí? ¿Qué es el derecho natural o la ley natural? Eso es lo primero que tenemos que entender. Para poder identificar cuáles son esas leyes positivas que fueron promulgadas, ya sea divinamente o humanamente, tenemos que entender cuáles son las que fueron establecidas bajo la ley de la naturaleza. ¿Sí? Vamos a ir, hermanos, primeramente al texto de Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15 nos dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, ojo lo que dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos. ¿Sí? Entonces, este texto, hermanos, nos enseña que la ley, ¿sí? O lo que es ley natural, se da por causa de la naturaleza de Dios, hermanos, y la naturaleza del hombre. Es decir, hermanos, la ley natural ¿sí? Es aquella que existe por causa de la naturaleza de Dios, hermanos. Esta ley existe por causa de la naturaleza de Dios, pero también, ¿sí? A causa del ser del hombre. ¿Sí? Entonces, esa ley natural existe a causa de la naturaleza de Dios, por ser Dios quien es, y ser el hombre lo que Dios ha hecho. Esta ley, hermanos, natural, ¿sí? Ha existido, hermanos, desde siempre. ¿Sí? Esta ley natural, hermanos, ha existido por la naturaleza propia de Dios. ¿Sí? Ya estudiamos hace tiempo también esa naturaleza de Dios, hermanos. De hecho, hay 3 clases, hermanos, que tenemos en el canal de YouTube, que yo les recomendaría que las recordaran si es que olvidaron un poquito acerca de esto, donde hablamos acerca de la doctrina de Dios. ¿Sí? Pero son a causa de esos. Y esta ley, hermanos, fue dada cuando el hombre fue creado, en el momento, hermanos, que esto también ya lo estudiamos, cuando le dijo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es una forma, hermanos, en la que le reveló esa ley. ¿Por qué, hermanos? Porque esa ley parte de la naturaleza de Dios. Por eso esa ley natural. ¿Sí? Esa ley siempre ha existido. Y esa ley no va a cambiar. Esa ley ahí está. ¿Por qué no va a cambiar, hermanos? ¿Alguien se atreve a contestarme el por qué no va a cambiar esa ley? Dios no cambia, ¿no? Exactamente, hermanos. Dios no cambia. Entonces, esa ley es perpetua. Así ha existido, ¿no? Entonces, hermanos, si ley positiva es algo contrario a esa naturaleza, a esa ley natural, ¿sí? Entonces entendemos que es algo adicional a esa ley que no fue dada o que no fue o que no existe desde siempre, ¿sí? Es algo adicional. Es algo, hermanos, ojo, que la naturaleza del ser del hombre no demanda. No hay nada en nuestra naturaleza de hombre que nos demande estas leyes positivas. Ojo, hermanos, hasta aquí. No hay nada. Esto, hermanos, creo que tengamos mucho cuidado con esto. Primero entendamos, no hay nada en nuestra naturaleza humana que nos demande las leyes positivas.
Y hemos estudiado, hermanos, que el bautismo es una ley positiva. La Santa Cena es una ley positiva. El día de reposo, guardado el domingo, es una combinación entre una ley natural y una ley positiva. Tiene algo de positivo. El que sea el domingo específicamente es un mandato positivo. Pero ojo, dentro de nuestra naturaleza humana, no hay nada que nos exija hacer eso. Ah, qué buena onda, vamos a decir, ¿verdad? No. Aquí es donde le digo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, para quienes, en algún sentido, pudiéramos llegar a ser negligentes en estas ordenanzas. Nada más algo así sencillo, hermanos. Adán fue desterrado del paraíso por no cumplir una ley positiva. Entonces, imaginemos nada más, hermanos. No la hace menos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos esto? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, nosotros sabemos esto? Deme un ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que haya sido bautizado. No hay, hermano. No, ni le busque en la Biblia, hermano. No hay. O búsquele si quiere. Pero no lo va a encontrar. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni quien pongas el nombre que pongas fue bautizado. En el Antiguo Testamento, hermanos, no hay ni un solo hombre que haya participado en la cena del Señor. No lo hay, hermanos. Oye, hermano, pero participaron en la circuncisión y participaron en la Pascua. Ok, sí, pero esas eran ordenanzas del Antiguo Testamento. Y me va a decir, hermano, ¿y los discípulos participaron en la cena del Señor? Estamos diciendo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, inicia con la venida de Cristo. Si alguien antes de que Cristo naciera participó en la cena del Señor, podríamos encontrar ahí la justificación, pero no la hay, hermanos, nadie. ¿Sí? No la hay. Como les decía ahorita, hermanos, nosotros hemos estudiado, hermanos, y espero que recordemos, hermanos, las leyes naturales, ¿sí? Leyes naturales, hermanos, capítulo 1, párrafo 6 de la Confesión nos habla de leyes naturales. Capítulo 19, párrafos 1 y 2 también nos habla de leyes naturales. Hermanos, leyes positivas, capítulo 28, párrafo 1, este que estamos estudiando el día de hoy. Las leyes de Dios, hermanos, que son una combinación entre natural y positiva. Capítulo 22, párrafo 7, hermanos. El día de reposo. ¿Sí? Ahora, hermanos, el diccionario de la Real Academia Española también define ordenanza como arbitrio. Ojo, hermanos, esto es interesante, hermanos, ¿sí? Pongamos atención en esto, hermanos, ¿sí? En arbitrio. Todos sabemos que es arbitrio. No es árbitro, hermanos, es arbitrio. Pues por ahí va. Pero si lo entendiéramos en ese sentido, lo entendiéramos de una forma negativa. Pero ¿cómo poder pensar nosotros que el bautismo y la Santa Cena fueron instituidas arbitrariamente? Todos pensamos en algo malo, ¿verdad? Pero por definición es eso, hermanos, fueron así, instituidas arbitrariamente. Ojo, vamos a entender qué es arbitrio, hermanos. Arbitrio es la facultad que tiene el ser humano de adoptar una resolución con preferencia a otra. ¿Sí? Es decir, el ser humano puede adoptar esa preferencia. Una ley de la naturaleza, hermanos, no es arbitraria. Una ley de la naturaleza, hermanos, no puede ser arbitraria. ¿Por qué, hermanos? El carácter de Dios y la ley y la naturaleza del hombre
hacen que esas leyes sean necesarias. No se puede elegir entre sí o no. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, cuando Dios dijo, no matarás, ¿sí? Dios estaba exigiendo, o está mandando, lo que demanda su propio carácter. ¿Sí? Y si el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces el no matarás, hermanos, era algo necesario. No podría haber opción. Es decir, no podríamos escoger humanamente entre matar y no matar. No, hermanos, no hay. No matar es algo natural. ¿Sí? Es un mandato natural. Tenía que existir. Por necesidad, hermanos, natural tenía que existir. Era algo necesario, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando Cristo dijo, en el texto que acabamos de leer, bautizándoles y haced esto, ¿sí? Nada, hermanos, del carácter de Dios o en la naturaleza del hombre lo hacía necesario. No quiero que nos perdamos de esto, hermanos, ¿sí? Nada en la naturaleza de Dios y en la naturaleza del hombre, ¿sí? Hace que el bautismo y la Santa Cena, así como el guardar el día del Señor, pero ahorita nos estamos enfocando en el bautismo y la Santa Cena, sean necesarios. A diferencia de no matarás. ¿Estamos de acuerdo? Si alcanzamos a dimensionar esta diferencia, hermanos. Levantemos la mano quien sí la alcanza a encontrar, hermanos. Porque si no la alcanzamos a encontrar, hermanos, nos tenemos que detener. ¿Sí? En el carácter de Dios y en la naturaleza del hombre, en el carácter del hombre, no es necesario el bautismo y la Santa Cena. De que existan, hermanos, siempre, no son necesarios. Ojo, hermanos, esto no quiere decir, entonces no lo celebremos, porque ahorita va la otra parte. ¿Sí? Era necesario, hermanos, por el carácter de Dios, por la naturaleza de Dios y el carácter del hombre, era necesario que la ley, no matarás, no mentirás, guardarás el día de reposo, no tendrás dioses ajenos, honrarás a tu padre y a tu madre, era necesario que existieran. Pero, ¿sí? Bautizarse, circuncidarse, la Pascua, la Santa Cena, el domingo, fueron ordenanzas o fueron mandatos establecidos de forma arbitraria. No eran necesarios naturalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso quiere decir que eran malos? No. ¿Sí? Simple y sencillamente que no eran necesarios. Naturalmente conforme al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios y al carácter del hombre, perdón. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿por qué las tenemos que guardar? ¿Por qué las tenemos que guardar? Hermanos, si alguien peca y deliberadamente mata, deliberadamente roba, deliberadamente miente, deliberadamente niega a Dios, deliberadamente tiene dioses ajenos, deliberadamente reniega contra Dios y muere, ¿qué pasa con esa persona? Seguramente se va al infierno. ¿Por qué? Porque su naturaleza, hermanos, como ser creado por Dios, le demandaba obligatoriamente, sin forma de escabullirse, el cumplir con esas leyes. Pregunto, hermanos, ¿por qué nosotros, si estas ordenanzas, como el bautismo y la Santa Cena, son ordenanzas arbitrariamente instituidas,
¿por qué tenemos que guardarlas? ¿Por qué tendríamos que guardarlas, hermano? ¿Sabe por qué, hermanos? Simple y sencillamente, hermanos, porque nosotros guardar estas ordenanzas, estamos manifestando amor y lealtad a Cristo. De esta manera, hermanos, nosotros manifestamos amor a Cristo. Entonces, mi hermano, si usted no participa en el bautismo, si usted no participa en la celebración de la Santa Cena, y lamentablemente, hermanos, para mis hermanos que quizás vean más tarde este video, pero no están presentes aquí en este momento, que partiendo después de esta clase, celebraremos la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo estas personas? Están manifestando una falta de amor y de lealtad a Cristo, quien soberanamente como Rey ha instituido estas ordenanzas, aun cuando la ley de la naturaleza no las exigía. Hermanos, el no practicar estas ordenanzas, hermanos, es una falta de respeto tremenda en contra de Cristo. Es una falta tremenda en contra de Cristo. Y ojo, hermanos, no estamos hablando, hermanos, ahorita, que más adelante sí se dará el tiempo, que por ejemplo, la Santa Cena, la frecuencia, hermanos, que se hace. Imagínate, hermanos, no quiero sonar extremista, hermanos, pero yo prefiero, hermanos, en algún sentido sonar extremista. Les voy a decir por qué ahorita. Hermanos, si tú tienes un compromiso con alguien más y por ir a cumplir con ese compromiso con alguien más, pierdes, hermanos, la celebración de la Cena del Señor. ¿Qué estás diciendo, hermano? Seamos honestos, hermano. ¿Qué estamos manifestando? ¿Que dónde está nuestro mayor compromiso? En ese alguien más. ¿Preferimos manifestar el amor y la lealtad a ese alguien más que a Cristo? ¿Alcanzas a dimensionar esto, hermano? Cuando rechazamos participar en los de las ordenanzas, estamos haciendo eso, hermano. Hermano, que alguien guarde, dice el doctor Waldron, hermanos, y eso es muy real, que alguien guarde la ley de la naturaleza en cierto sentido, dice él, puede fluir de una conciencia iluminada, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, sinceramente, cuánta gente conoces tú que tú podrías decir, estas personas son, humanamente hablando, ejemplares? Dime si no conoces a más de uno, hermanos. Dime si no conoces a más de uno que se caracteriza, no voy a decir por no echar mentiras, pero por casi no echar mentiras. O se caracteriza por ser muy sincero. O se caracteriza por ayudar a sus padres. O se caracteriza por no robar. Y son inconversos. Pueden existir. Pero hermano, guardar las ordenanzas de Cristo no va a manifestar solamente una conciencia iluminada. Porque muchas conciencias iluminadas se van a ir al infierno. Muchas conciencias iluminadas se van a ir al infierno, hermanos.
Lamentablemente, hermanos, muchas conciencias iluminadas que a lo mejor están aquí, se van a ir al infierno. Pero hermano, un corazón que manifiesta amor a la voluntad de Cristo simplemente porque es Cristo, seguramente estará en el paraíso. Pero ¿por qué las practica? ¿Porque son necesarias en su vida? No. Porque manifiestan amor a Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, el que no sean necesarias, perdón, las hace menos. No, hermanos, al contrario. El que manifiesten amor a Cristo es mejor, hermano. Hermano, dime, ¿qué pasa si uno de los que estamos aquí mentimos? Lo podemos hacer, ¿verdad? Seguramente lo hemos hecho, hermano. Hermanos, pero hay una advertencia del que el que niega a Cristo, después de haber sido alumbrado por la verdad, ¿qué va a pasar con él? Ese no va a ser perdonado, hermano. Ese no va a ser perdonado. Hermanos, yo espero, hermanos, de verdad, de corazón espero, que entiendas en lo más profundo de tu corazón, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, entendamos en lo más profundo de nuestro corazón lo que significa guardar esas leyes positivas, guardar esas ordenanzas. ¿Y cuáles son, hermanos, a grandes rasgos que podíamos entender? Bautismo, Santa Cena y Día del Señor. Y esas las vamos a guardar, hermanos, porque la ley de la naturaleza lo demanda. No. ¿Porque hay algo dentro de nosotros que lo demanda? No. Porque manifestaremos de esa manera nuestro amor a Cristo. Hermanos, si tú realmente amas a Cristo, si tú realmente dices que quieres obedecer su voluntad, guarda el Día del Señor. Celebra el bautismo. Busca el celebrar el bautismo. Y participa en la cena del Señor. Eso es, hermanos. Hermano, ¿te das cuenta, hermanos, ahora lo lamentable que es cuando faltamos un día del Señor? Alcanza esa dimensión. Ojo, hermanos, no quiero sonar en el extremo como muchos podrían decir. Es que está diciendo que si no se congrega el día del Señor no es salvo. No, hermanos. Sabemos y reconocemos que puede haber situaciones, hermanos, en extremo justificables, hermanos, para no estar. Lo sabemos, hermanos. Pero si es una condición, hermanos, constante, ten cuidado, hermanos. ¿El trabajo es una justificación para no guardar el día del Señor? No, hermano. ¿El trabajo es una justificación para no celebrar la Santa Cena? No, hermano. ¿El trabajo es una justificación para no participar en los bautismos? No, hermano. ¿Mi familia es una justificación para no hacerlo? No, hermano. No es justificación. No te estamos condenando, hermanos, al no hacerlo. Pero sí te estamos advirtiendo que no estás manifestando el amor a Cristo, ¿no? Ahora, hermanos, cuando nosotros, con esto vamos a ir cerrando, hermanos, en los 4 minutos que nos quedan. Cuando nosotros entendemos estas ordenanzas, las cumplimos correctamente. Cuando nosotros las hacemos conscientes de que Él dijo que las hiciéramos. No tiene caso hacerlo por tradición, hermano. No vengas a congregarte por tradición. No participes en el bautismo por tradición. No participes en la Santa Cena por tradición. Hagámoslo conscientes de que sabemos qué es.
platicaba, hermanos, en la mañana, con esto termino.